¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. A veces, y parece reiterativo en este último tiempo, uno no sabe cómo arrancar. Son tantos los líos de la Argentina y entristece realmente como santafesino, como argentino, que tengamos que estar pasando por todas estas cosas, ¿no? Vamos a dividir el programa esta semana en dos partes. En este primer bloque vamos a charlar, a dialogar, vamos a tratar de en profundidad escucharlo. Usted, televidente que está del otro lado, va a saber ver los gestos, leer entre líneas. A un dirigente nacional, realmente ha tenido un rol preponderante en los últimos años, ha sido presidente de la UCR a nivel nacional, es santafesino. A lo mejor se enoja si digo, muchos dicen candidato a intendente, qué sé yo. Ha sido candidato a gobernador. Tiene un defectito que es colonista, pero bueno, nadie es perfecto en Argentina. Estamos hablando con el ingeniero Mario Barletta, ex rector también de la Universidad Nacional del Litoral. No sé qué va a pasar con Argentina. Realmente la semana pasada, hablando con el periodista parlamentario Juan Carlos Rodríguez, dije muchas cosas que pensaba. Creo que no vale la pena reiterarlas esta semana. Así que directamente vamos a charlar en esta primera parte del programa con alguien, un protagonista del Congreso de la Nación, que nos representa a los santafesinos y al cual tenemos que reclamarle también por aquello que creemos legítimo a nuestros representantes, que nos están gobernando gracias al voto que los santafesinos han depositado en su momento. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por este tiempo y desde ya un saludo a usted y seguramente si está desde su casa a su familia. Bueno, te agradezco. Tus palabras de introducción no hacen más que reflejar un poco lo que nos está pasando a todos, ¿no? Mucha preocupación, mucha ausencia de certezas, pero frente a eso, como siempre, ¿no? Intentar con el trabajo, con no apartarse en un segundo, en un instante, de los valores y de la pelea diaria que significa tener siempre una cuota de optimismo, intentar siempre transmitir un mensaje más allá de las complicaciones, del sufrimiento y del dolor, un mensaje esperanzador. Creo en mi Argentina, creo en los argentinos, en la juventud, en los niños. Por eso, jamás bajar los brazos, evitar que nos roben la esperanza. Ya robaron demasiado. Ahora, está bien, usted dice ya robaron demasiado, pero ¿sabe? Usted es vertebral poder charlar esto con usted porque viene del ámbito universitario y si hay algo que en la universidad se pretende formar a cualquier alumno o alumna es decirle: vas a vivir en democracia, tenemos que formarte en valores, en la profesión que te desempeñes, cumplir el rol para el cual prometiste o para el cual accediste. Y hoy yo sinceramente veo azorado esto de lo que está pasando con el Poder Ejecutivo Nacional, que hay un presidente y una vicepresidenta con profundas diferencias, pero estamos todos en el medio. Esto ya preguntándole no al integrante de un partido centenario, sino a la persona, más que al político incluso. ¿Qué impacto está teniendo esto desde su visión como analista, como que no fuera, sacándolo a Mario Barletta de por medio, en la sociedad y en la política? Hay algo que es esencial, es central y que debemos recuperar con urgencia: la educación en valores. Nuestro país ha tenido, vos lo señalabas que a lo mejor como último tema, pero viene muy bien por tu reflexión. Creo que lo que nuestros antepasados hicieron es precisamente enseñando con las propias actitudes, la cultura y el esfuerzo del trabajo. Esto hoy, a más del
50%, 60% de los niños y de los jóvenes no les sucede, porque no tienen la educación que corresponde y se ha desplazado absolutamente la educación en valores. Se ha desplazado prácticamente la educación. Empezamos tarde. A la próxima semana voy a presentar precisamente en mi condición de diputado un proyecto de ley para una modificación muy profunda a la ley de educación que rige los destinos del país. ¿Por qué? Porque comenzamos muy tarde, comenzamos cuando los niños ya tienen un 50% de ellos al menos malnutrición, por lo tanto es imposible cuando se desarrolla nuestro sistema neuronal luego pretender absorber conocimientos. Muchos de ellos no terminan la primaria y de los que terminan la secundaria son solo un 15%, un 20% que está más o menos en condiciones del acceso a un trabajo digno. Es decir, tenemos un problema de raíz, un problema grave y que a la gravedad del problema se genera algo que es inconcebible. La ausencia de la política es la responsable de la resolución de esos problemas que a veces ni siquiera los ponga en un tratamiento, en un debate, en una discusión, en una propuesta de mejoramiento. Ahora, le digo como ciudadano, ¿no? A veces, y cada vez lo pienso un poco más, tenemos los políticos que nos merecemos, y tenemos los resultados y las leyes que nos merecemos, y el valor de la moneda que nos merecemos, porque, insisto, hoy veo azorado lo que está pasando tanto en el gobierno nacional como también, y esto es la pregunta que le quiero hacer, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la oposición en una situación que yo no sé si estamos cerca de la hiperinflación, cerca de realmente que un presidente se vaya antes? Vio que todos los días escuchamos cosas de todos los colores y de todos los tintes, así que no sé hasta dónde va a llegar la crisis, pero realmente es muy difícil la diaria para el ciudadano común. Efectivamente, es muy difícil, y en lo que vos señalás, yo creo que la política y los políticos tienen y tenemos una deuda, porque la gente está alejada de la política, está alejada de los políticos, con razón, porque no ha sabido la política resolverle los problemas a la gente, siendo que vivimos en un país con enormes oportunidades, con enormes ventajas competitivas, comparándonos simplemente con los países vecinos. Tenemos muchísimas más herramientas. La naturaleza ha bendecido a nuestro país para poder producir la cantidad de alimentos para 400 millones de personas, y como te decía antes, no alimentamos a nuestros niños. Entonces, partiendo de esa base, hay una deuda, hay una enorme deuda, y que es mucho peor que la deuda que podamos tener con el Fondo Monetario Internacional. La deuda que tenemos es con la educación de nuestros niños. Y creo que si no lo entendemos, no comprendemos, si no hacemos un esfuerzo, va a ser difícil resolver los problemas cotidianos. Sería mucho más fácil resolver el problema de la inflación. Sería mucho más fácil resolver el problema de la justicia. Sería mucho más fácil resolver el problema de la inseguridad. Sería mucho más fácil resolver el problema de la necesidad de articular la producción con la ciencia para incorporar valor. Sería todo ello mucho más fácil si resolvemos primero el problema de la educación. Y si no, todos los demás problemas van a ser casi imposibles de resolver. Bueno, pero usted habla de la educación y habló de la nutrición. Ahora la vicepresidenta habla de un ingreso universal, algunos lo llaman inclusive salario. Yo entiendo por salario algo que es una retribución por el trabajo, ¿no? Pero bueno, hablan de salario. Hay 13 millones de personas que recibirían ese ingreso. Entonces, está bien, avanzamos sobre la educación. Ahora, ¿en qué contexto?
¿Cuál es la situación? Chicos que no tienen alimento, escuelas que se están... Acá en Santa Fe, en pleno centro de Santa Fe, en la escuela de comercio, es conocida porque además de los alumnos asisten roedores, digamos. Entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Me explico a dónde voy, Mario? Sí, lo del salario universal. Hablan de 13 millones, hay otro proyecto para 11 millones, hay otro proyecto para 7 millones. Yo quiero decir a ver ese proyecto porque no sé qué diferencia hay entre dar un salario universal, los planes, porque también el salario universal no sería para todos, estaría bien, digamos que se ayuda a los que más lo necesitan, pero eso se contradice con las cosas que nos dice la ministra. Entonces, yo hablar sobre proyectos de quienes nos gobiernan me cuesta mucho, porque le declaramos la guerra a la inflación, y no sé si perdimos la guerra, pero ya vamos perdiendo unas cuantas batallas y vamos destino a perder la guerra. Entonces, creo que más allá de las diferencias políticas, es muy difícil creerle a quienes nos gobiernan cuando dicen una cosa y hacen todo lo contrario. Además, pongo entre comillas lo de nos gobiernan, porque gobernar significa una cosa bastante diferente a lo que es la búsqueda permanente de la impunidad. Es muy difícil la situación política argentina cuando tenemos un presidente tan débil. Ya Alberti, en uno de sus escritos, señala que un presidente débil es un mal gobierno. Y bueno, por eso señala y da consejos a la ciudadanía en este escrito del respeto que hay que tener, de la defensa que hay que generar, más allá de las diferencias. Pero en esta situación se vuelve realmente complejo, realmente difícil. Pero ahora, volvamos a... Ahora, yo le voy sobre este punto. Uno lo ve, insisto, usted dentro del radicalismo es una figura nacional, provincial, es una persona relevante, no estoy hablando con un político más. Se ha sumado a la UCR figura nueva, a lo mejor cerca lo tiene a Martín Tetaz, que entiende de economía, no sé si usted está de acuerdo con su línea ideológica de economía, pero tiene... A lo que voy es, ¿cuál es el rol? ¿Qué se puede hacer de la oposición? Porque también, y una pregunta que le quiero hacer, ¿existe esto de los halcones y palomas? Porque hablan, no, lo que pasa es que en la oposición, los halcones y que están las palomitas, y aparece Milei y dice que Massa tira, qué sé yo, un poquito de alimento para las blancas palomitas, y todas estas cosas. ¿Qué hay de cierto atrás de todo esto? Hay diferencias, sin lugar a dudas, en cómo cada uno piensa que debe encontrar las soluciones, y en esas diferencias, bueno, están los halcones, las palomas, yo prefiero a los búhos. Yo también lo tengo ahí en el programa. Pero, ¿sabes lo que a uno lo revela? Los problemas que estamos planteando, y particularmente yo que insisto con el tema de la nutrición y la educación, son temas que están al alcance de nuestras manos. Por supuesto que se necesita inversión, y por eso tenemos que hacer un inmenso esfuerzo por resolver el problema de la educación en lo que hace a la infraestructura. Pero nosotros en el 2006 inauguramos una planta de alimentos nutritivos y demostramos que es posible resolver el problema de la nutrición. Y vengo insistiendo, y ya está en el Congreso, nuevamente, porque lo he presentado en 3 oportunidades en todos los gobiernos, la construcción de las 10 plantas que hice después de un estudio en la Universidad Católica de Buenos Aires, que con 10 plantas de alimentos nutritivos estaríamos en condiciones de darle un fuerte golpe. Bueno, además de la Universidad Litoral, hay otras 2 universidades, ya tenemos 3, y en construcción una 4ª en nuestra provincia, en la Universidad Nacional de Rosario, que trabaja junto al intendente Pablo Hafkin para la construcción de la 4ª. Nos estamos acercando. Al gobierno le costaría prácticamente nada llevar adelante la construcción de esas plantas de alimentos nutritivos. Lo demostramos en Santa Fe, en el tema de la educación temprana, con la construcción de los jardines. Lo pudimos hacer en una ciudad.
está bien con apoyo en algún caso de la provincia o de la nación, pero lo peleamos, lo luchamos. Ahora se detuvo. Pero si hemos desde una ciudad, no va a poder el gobierno nacional construir los suficientes jardines infantiles para que los chicos, y con los mejores docentes, como hicimos en Santa Fe, los docentes de los jardines municipales entran por concurso, inmediatamente comienzan a partir de un convenio con la universidad a desarrollar una licenciatura. Entonces, hasta lo hemos demostrado desde esta ciudad de Santa Fe, que lo que estamos planteando es posible empezar a cumplirlo. Es cierto que los resultados probablemente yo no los vea, estoy seguro. Bueno, la educación es así. Todo lo que se hace ahora estamos viendo los resultados de la ley de educación 26.206 de hace bastantes años atrás. O sea, sí, es así, lleva 15, 20 años ver lo que se hace hoy, digamos. Sí, y no se ha cumplido como corresponde. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo puede ser que, vuelvo a insistir, los países que nos circundan tengan números razonables en términos de inflación? ¿Cómo es que Chile, Paraguay... ¿Le gusta Batakis? Creo que Bataki viene de sus filas originariamente. No sé si no era Franja Morada, algo de eso, dicen. No, esa es otra Batakis, es una historiadora. ¿La que estuvo en Franja en La Plata? No sé, dicen, qué sé yo digo. Bueno, no importa. Vuelvo al principio. Es muy difícil abrir juicio sobre lo que planteó. ¿Por qué es difícil? Porque nos mienten. Porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Cómo es que viene del kirchnerismo puesta por Cristina, si Cristina fue la que dijo que Guzmán había hecho todo mal, que se tenía que ir? Después lo trató mal porque se fue. Primero quería que se vaya y después cuando se fue lo trató mal porque se fue. Pero es muy difícil, ojalá le vaya bien. Es lo que esperamos todos los argentinos, que haya una cuota de responsabilidad. No podés estar gobernado por gente que no tiene la más mínima cuota de responsabilidad, que busca sus intereses personales y no el interés del país para poder salir. Volviendo al tema económico, yo insisto, no sé si se compadece lo que anuncia la ministra, de lo que ya hablamos, ese salario universal, con que se lo pidió incluso en el almuerzo o la cena que tuvo con el presidente, si eso se compadece con el déficit fiscal. Porque todo lo que dijo la ministra, dijo lo que ella querría, pero no dijo cómo lo iba a hacer. Usted fue embajador en Uruguay, que una de las cosas que me olvidé de comentar, los uruguayos no quieren el peso argentino. Y son una provincia nuestra que no fueron, digamos. Entonces, digamos, ¿a dónde vamos con esa confianza en nuestra moneda? Y efectivamente, es muy difícil tener confianza en nuestra moneda. Hacen bien los demás países en no tomar nuestra moneda, porque saben la decadencia, la ausencia prácticamente. ¿Usted cree que habría que ir a una regulación donde permita la circulación legal de más de una moneda, además de la Argentina, del peso nuestro soberano? Sí, absolutamente, pero creo que se tienen que dar determinadas condiciones. Eso estaba propuesto dentro del imaginario de Raúl Alfonsín cuando habló y pensó en el Mercosur. Pensó en un espacio más amplio que los límites de los países, en términos de transitar de un lado al otro, en términos de ayudarnos económicamente. No es sencillo el trabajo de las negociaciones económicas. ¿Usted piensa en una moneda tipo euro, tipo Unión Europea? ¿Eso es lo que apunta? Sí, no tengo dudas que una América que avance en ese sentido sería
conveniente, para lo cual, por supuesto, cada uno de los gobiernos tiene que hacer sus deberes, cada uno de los gobiernos tiene que plantear las condiciones que planteó en su momento la Unión Europea. A España se le dio una importante ayuda, pero España tuvo que hacer importantes ajustes, importantes sacrificios para poder incorporarse a la Unión Europea. Creo que los ingleses ya se están arrepintiendo de lo que hicieron. Pero bueno, son quizás proyectos planteados hace 30 años y en lugar de avanzar, creo que hemos retrocedido. Ahora, como nosotros que venimos de tierra de Estanislao López, Alfonsín tal vez, a lo mejor no era el lugar, pero en algo tuvo razón y bueno, esto me hago cargo yo lo que digo, que había que hacer algo con la capital o una descentralización, algo. El AMBA decide el destino de la Argentina y cada vez pueden resolver menos sus problemas. No le veo futuro mediato a la solución de los problemas si la Argentina se piensa en los términos y en los límites del AMBA. Sin lugar a dudas tenés razón. Somos un país federal de mentirita, no solo en lo económico, en toda y cada una de las decisiones que nos impactan. Y si no, fijemos lo que nos pasó con la pandemia. En función de lo que pasaba en el AMBA, se tomaban decisiones de las políticas de todo tipo. Tenía que estar abierto un comercio o no, una fábrica o no, estaba a 700 kilómetros del AMBA, que no había aparecido ningún contagio. Bueno, pero ahí también hay una realidad. Yo le voy a hacer una pregunta de su trabajo. Por ejemplo, sus asesores son de la provincia de Santa Fe. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque habiendo estado algún tiempo en el Congreso, en algún momento yo trabajé para una legisladora en el Congreso y me daba cuenta que y era de Santiago del Estero y la verdad que yo era santafesino y los de Jujuy trabajan con gente del conurbano y no pueden llevar sus propios asesores por los costos. Entonces también tenemos que pensar cómo está construida la política. También se dan muchas leyes porque los diputados están asesorados muchas veces por gente que vive ahí también. Bueno, si hoy lo hacen se equivocan porque tienen todas las herramientas y sobre todo con la tecnología no tenés que estar... Pero es como le digo o no, muchas veces... Hay de todo. La mayoría de los que trabajan a mi lado son santafesinos, la gran mayoría, creo que solamente uno es de Capital Federal, que no pago sueldo porque está de una institución. Escrito, claro. Está escrito, exactamente. Entonces, tenés razón, porque evidentemente el AMBA, no solo por una cuestión de macrocefalia que viene desde la construcción misma del país, de la historia misma del país, hasta nuestros días, y que se profundiza con aquellos gobiernos más autoritarios, con aquellos gobiernos que lo del federalismo, lo de las instituciones, no son claramente una cuestión a batallar. Pero el problema no solo está en ellos, el problema está en nosotros mismos, porque tampoco el gobernador de la provincia de Santa Fe hizo absolutamente nada durante la pandemia. No señaló al Poder Central que la educación, volvemos a la educación, es un tema que está en nuestras manos, que es la jurisdicción provincial. No pueden suspender las clases como se les canta en función de lo que hagan en el AMBA. En Mendoza, las escuelas estuvieron abiertas. En Mendoza, las escuelas estuvieron abiertas. Y es la única, o casi la única, no quiero decir algo incorrecto por si hay otra, provincia donde lejos de haber alejado a la juventud de las escuelas, hoy tienen más jóvenes en las escuelas. Por supuesto, con medidas que tomaban en función de la situación de la pandemia en esa provincia. Pero ellos decidieron, porque las atribuciones estaban dadas. Acá fuimos simples delegados del poder central. Está bien, ahora ahí hay un punto y usted que conoce, por eso se lo pregunto,
En la Argentina federal no termino de entender cuál es el rol del Consejo Federal de Educación, porque muchas de las cosas que se aplicaban en las provincias eran por acuerdos nacionales casi unánimes, salvo con la excepción, como usted plantea, Cava, Mendoza, que se oponían a las votaciones. Entonces la pregunta que me hago, ¿por qué se vota una cosa en un Consejo Federal y después cada uno en las provincias hace lo que quiere? ¿Cuál es o sea, hay algo que de cómo funciona el sistema educativo, que es nacional, que es único, ¿cómo lo resolvemos hacia adelante? No sé usted qué está pensando como legislador, pero hay algo ahí que nunca funcionó. A ver, no es nacional. Lamentablemente, con el anterior gobierno del peronismo, porque ellos son kirchneristas, menemistas, van con los liberales, van con la izquierda, y cambian sin ningún problema. Pero el sistema educativo, vamos a coincidir que es único, después tiene sus particularidades. No, de hecho no. Las leyes de educación son leyes provinciales. Lo del Consejo Federal, sí, toman decisiones, han hecho en muchos casos buenos trabajos, pero luego el ministro viene a la provincia y la provincia... Por eso, y no hay sanciones, hacer lo que queréis, no hay sanciones. No corresponde sancionar. Entonces, ¿por qué se vota eso en Buenos Aires entonces? ¿Por qué se acompaña allá y acá viene y se hace otra cosa? ¿Y por qué un consejo? Entonces, la responsable del sistema educativo en la provincia de Santa Fe es la provincia de Santa Fe. Que no tengamos ley de educación, creo que somos la única. Sí, estatuto del docente. Incumpliendo con la Constitución Nacional. Y estatuto del docente. Exacto. Bueno, pero aparte hay otro detalle. ¿Cuánto invierte en determinadas provincias por alumno por año? Hay diferencias de 20 veces más. Entonces depende de donde te toque nacer en la Argentina. Y el costo de vida. ¿Va a haber una inversión del Estado o va a haber una desinversión brutal en educación? El costo de vida de la provincia de Santa Fe, cruzando a Santiago del Estero, es totalmente distinto. Bueno, de todas formas yo creo que, este punto que estamos hablando es uno de los grandes problemas para resolver la situación de la educación. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos la posibilidad de tener un proyecto nacional educativo. Se terminó con Menem eso. Se terminó. A partir de ahí, que nos tiraron las escuelas por la cabeza, porque ni siquiera los presupuestos se ajustaron en ese sentido, se terminó la alternativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Educación de la Nación? Milei dice que hay que cerrarla. Yo sé lo que al menos tengo que tratar de hacer, que es una ley nacional de educación que ponga condiciones mínimas en las que deberían las provincias adherir y al mismo tiempo trabajar en la provincia de Santa Fe con un proyecto educativo, que tampoco tenemos, y en nuestras escuelas no se invierte lo que para se tiene eso que no invertir. promovería una cantidad enorme de sistema educativo en la Argentina, profundizaría las desigualdades. O sea, ¿quién armoniza un poco para decir estándares mínimos? A partir de acá nadie puede bajarse. Yo hablo así para que la gente entienda del otro lado, ¿no? Pero perfecto, bueno, lo que estamos planteando es esta nueva ley de educación nacional a la que deberían adherirse las provincias, que yo creo que esa parte no es en términos políticos muy difícil. Yo creo que si estamos convencidos que las propuestas que encauzarían el problema de la educación en la Argentina, las diferentes provincias van a adherir. Y la nación garantizar también a algunas provincias, y esto tiene que ver con la responsabilidad de la administración central en la distribución de los recursos, que no se hagan de acuerdo a si es amigo político o no, sino a lo que realmente, por supuesto que hay provincias que tienen muchas más posibilidades que otras, y para eso tiene que haber un sistema solidario en la distribución. Más allá que si bien elogiamos nuestra querida Constitución, yo siempre digo que hay un punto en que fue definir lo imposible, que es rediscutir la ley de coparticipación que tiene que ser aprobada por unanimidad. Bueno, nunca pasó. Nadie va a querer, no va a pasar nunca, porque nadie va a querer hacer un sacrificio de su provincia en detrimento
a favor de otra y en detrimento de la propia provincia que gobierna. Hay algo que le quiero, dos preguntas finales agradecerle. La verdad que le agradezco con la sinceridad, está bueno el ida y vuelta. Parece que usted de color y yo de unión, porque con esto. Lo que le quiero preguntar básicamente, usted me habla de coparticipación. La gente, yo lo que le pido, Mario, que sea lo más. Me voy a poner en Fantino, que la gente entienda, el vecino de Sauce Viejo que está ahora con la cañita y capaz que nos pone en el celular y nos escucha. ¿Qué quilombo es de la deuda, Santa Fe? ¿Hubo un fallo de la Corte? ¿Por qué hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo? Si hay algo que parece que viene de plata a la provincia, hay gente que no lo quiere, pero parece que tiene buenos fundamentos. No entiendo nada. ¿Cómo se explica fácil? Es difícil entender y tener en cuenta que yo no soy economista, tengo mis limitaciones en el tema, te pediría que te busques otro que te lo trate de hacer entender. A mí también me cuesta mucho, a pesar de lo que lo llamé por teléfono a Luciano Laspina, que está en Juntos por el Cambio, es un economista que es muy claro además, muy didáctico, así que te lo recomiendo algún programa. Llámalo Luciano y te va a explicar. Sin lugar a dudas que hay un problema que se inicia con la Corte misma, porque ya la Corte cuando define a favor de la presentación que hace la provincia de Santa Fe con el gobernador Hermes Wiener, determina un sistema de actualización que nos desfavorece. No me pidas que te lo trate de explicar cuál es. No, está bien, pero yo entiendo su posición política, porque acá hay una cuestión política, está bien lo jurídico, usted es ingeniero hídrico y estudió mucho educación, no es abogado y eso queda claro. Ahora, políticamente hay una decisión entiendo, y usted corríjame, de la oposición decir nosotros no queremos cobrar mono, la provincia pierde, y el oficialismo de la provincia de Santa Fe dice es un buen acuerdo. En ese contexto, ¿usted de qué lado estaría con su posición? Yo creo que no es un buen acuerdo, por supuesto que lo aceptaría, porque algo es algo, si hay que reclamar, lo tomo, pero reclamo. Esto en términos prácticos, pragmáticos. Y lo que sí me preocupa es, más allá de cuánto es, de cómo lo va a gastar el gobierno de la provincia. Claro, usted quiere saber un plan, un programa en relación a eso. Quiero que concretamente me digan en qué se va a gastar, cómo se establecen las prioridades. A mí me parece obsceno la cantidad de plata que se está gastando. Ya sé que la gente de los medios no le va a gustar lo que digo, pero las pautas que a un año de las elecciones, y yo diría que fuera del marco de la ley, están llevando adelante el gobierno nacional, el gobierno provincial. Si vos prendés una radio, ves la televisión, el 60, el 70% es propaganda política de los gobernantes. Te pongo este ejemplo, que además, por supuesto que para mí es una barbaridad de plata, por supuesto que al lado de lo que nos deben, puede no ser tan significante, pero pareciese como que nos sobra la plata. Y vuelvo a insistir, me preocupa en la provincia de Santa Fe cómo se determinan las prioridades. Y lo otro que le pido al gobernador, le pido a la ministra, que no le mientan a la gente, que cuando no hacen una obra, no digan que es porque la oposición no aprobó el presupuesto, porque entonces ¿cómo explican las obras que sí hacen? Tampoco se aprobó el presupuesto, pero hay obras que sí hacen y obras que no hacen. Para las que no hacen, siempre dicen que es culpa de que la oposición no aprobó el presupuesto. Tiene las atribuciones el Poder Ejecutivo para mover el presupuesto para un lado y para el otro. Entonces, esa mentira, por Dios, no engañen a la gente. Mario, hacen lo que quieren hacer y no hacen lo que no quieren. Vamos 35 minutos y le agradecería que sea breve en esta respuesta, que creo que va a ser breve porque me imagino que como político me va a contestar como político. Ya sabés lo que te voy a ¿Candidato a qué? Porque hay rumores de todo tipo en torno a usted.
Lo único seguro que de Coronan, al resto, no, ¿candidato a qué? Porque se habla de que va a ser candidato a intendente, te dice, no, olvídate, Mario quiere pelear la gobernación. Entonces, ¿a dónde va a estar parado Mario Barletta? A trabajar siempre. Ahí está. Está el político. No, honestamente, yo creo que es un error hablar de candidatura. Sí, yo también, pero dicen Mario va a ser candidato y yo le tengo que preguntar. Pero está bien, pero yo doy fe y ustedes saben que es cierto y que he hecho todos los esfuerzos para trabajar en la construcción de un espacio amplio que nos contenga a quienes tenemos al menos denominadores comunes. ¿Para qué? Para generar para la provincia de Santa Fe un proyecto para la ciudad de Santa Fe, para la provincia y también lo pretendo para el país, un proyecto que tenga un suficiente poder para intentar las transformaciones que el país necesita. Necesitamos un 65% de apoyo de los argentinos, de los santafesinos, para llevar adelante las transformaciones, que por supuesto no son sencillas ni siquiera para los que hoy nos gobiernan. Mario, y para eso sí, en lo que trabajo permanentemente en la construcción de ese espacio. Las candidaturas las resolveremos oportunamente y si no se resuelven, vamos como ejemplo en la última elección. Sí, usted miedo a las internas no le tiene, es radical, vamos a poner de acuerdo que los radicales le encantan también. Le agradezco mucho este tiempo, Mario. Nos encanta que la gente decida a través del voto. Sí, pero tienen la particularidad que le encanta las internas. Claro. Y usted es un especialista de los entramados, no me diga que no. Te robo un segundo más. No nos van a venir a acusar a los radicales ahora que somos los únicos en la interna, cuando en el gobierno el presidente está en un lado y la vicepresidenta en el otro. A eso no llegamos. Le agradezco mucho, Mario. No, gracias a vos.